Amigas y amigos, en esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con la señora Jane Lee García, quien tiene su posición en la historia del hipismo en Puerto Rico, específicamente a principios de la década de los 60, cuando en aquel momento estaba en función el antiguo hipódromo El Comandante en Carolina. Y es porque la señora Jane Lee García, a quien agradecemos la apertura de su residencia para poder realizar esta entrevista, estaba en vías de convertirse en la primera mujer jinete, no solamente en Puerto Rico, sino posiblemente en toda Latinoamérica. Doña Jane, gracias por esta oportunidad. Gracias por tenerme y hacerle importancia a lo que es historia. Quisiera a comenzar esta conversación, ir primero a los inicios de su vida. ¿Dónde usted nace? ¿Dónde usted lleva su niñez? Que nos explique hasta la llegada suya al hipódromo. Pero vamos a comenzar por su lugar de nacimiento. Yo nací por las coincidencias del mundo y mis padres, que mi padre era un hombre había tenido tuberculosis de joven en los 30 y yo nací en el 1940 y para esa época no habían facilidades aquí y la familia de él lo mandó a Colorado. En aquel entonces se creía mucho en las curaciones de montaña, de aire de montaña y todo eso. Y habían unas facilidades muy grandes en los Estados Unidos para las personas con tuberculosis. Por lo tanto, ahí fui concebida y nací. Pero a los 40 días de nacida me trajeron a Puerto Rico. Yo soy puertorriqueña porque mi bisabuelo es Alejandro Tapia y Rivera. A orgullo lo tengo. Y mi padre, el padre de mi papá, era inglés, pero puertorriqueño, 8 generaciones aquí. Y de Ponce. Cuando tenía ya unos 6 años, por condiciones otra vez de la enfermedad de papá, le habían colapsado un pulmón en uno de los tratamientos que se hacía en aquel entonces para ver si se podía descansar y después la idea era volverlo a inflar. Pues eso nunca sucedió con los médicos en Nueva York y lo mandaron a Bern, Suiza, donde me internaron a mí en una escuela que tenía el deporte ecuestre. Y mi primer encuentro con un caballo enorme, porque los franceses no como los ingleses que tienen toda esa ponis y caballitos miniaturas y chiquitos para los nenes chiquitos, allí no, era un caballo enormemente grande y yo quedé embelesada por vida. A mí me dio la enfermedad caballística o lo que... O sea, que ese primer contacto con un caballo, usted quedó impactada con la imagen del... Hasta el sol de hoy yo creo que acariciar el hocico de un caballo es la sensación más deliciosa del mundo. Los amo, los quiero todavía y hasta hace como unos, yo te diría, 5 años estuve compitiendo y montando. Luego de ese trasfondo, cuando pasa toda esa experiencia, usted entra entonces en el deporte ecuestre. Ese fue su primer contacto directamente a nivel competitivo con caballos. Sí. ¿Eso fue en Europa o fue en Puerto Rico? No, empecé en Europa, pero entonces cuando me trasladaron, cuando salimos de Europa ya con todo lo que le podían hacer a papá, debido a las frecuencias de viajes de mis padres, yo era hija única, por no dejarme sola, a veces me dejaban, ¿verdad?, con algún familiar, pero me internaron en un colegio donde a mí no me gustaban las escuelas internas, pero la idea era que me pusieron de tentación que tenían el deporte ecuestre. Y seguí con toda la formalización de montar correctamente y de compenetrarme con la cultura del caballo. O sea, conocer el animal, el cuidado del animal y todo eso, porque se esperaba que una persona que montaba tenía que saber cómo eran los aperos, cómo eran, ¿verdad?, la comida de los caballos, el ejercicio, aparte de montar, era horsemanship, era todo englobado. Y esa fue la fundación hasta que yo volví a Puerto Rico ya como a los 12 años, aquí, y nosotros teníamos una casa en el campo, en Barranquita, que era una casa de familia, como una finca. Mi mamá se dedicaba a la jardinería y a las plantas exóticas, a las orquídeas, y mi papá me compró un chonguito, un potrito de 6 meses, que fue mi amigo por 16 años. Y ahí pues continuó entonces su relación con el caballo
Y en Puerto Rico ya de adolescente tuvo la oportunidad también de manejar o de participar en deportes Sí, ecuestres. ahí pues eran los pasos finos, porque aquí no había deporte ecuestre hasta más o menos el hipódromo del Comandante. Cuando se puso el club ecuestre en Puerto Rico no había montura de salto ni English riding, o sea, montar a caballo. No había eso, era más bien el paso fino. Y en aquel entonces pues habían las jinetas, y las amazonas, y los hombres y los profesionales. Éramos todos, cada uno en su sitio, ¿verdad? El hipódromo El Comandante de Carolina inaugura en 1957. Para ese entonces usted tenía ya 17 años. Sí, pero estaba viviendo en Nueva York, en mis primeras nupcias. Muy bien. Y entonces, ¿regresa a Puerto Rico en qué momento? Regresamos a Puerto Rico yo te diría, como para el 60, 61. Cuando el hipódromo era una cosa muy nueva en Puerto Rico, eso de caballos de carreras y pura sangre y todo eso, yo desconocía ese campo en Puerto Rico. Pero a partir de ya para el 63, quizás para el 62, mi primer esposo y yo nos separamos. Y fue la primera vez que yo tuve esa experiencia de poder hacer lo que me da la gana y no lo que me decían que yo podía. Y quizás por ignorancia o por pasión o las dos cosas, fui al hipódromo del Comandante y me le presenté a las oficinas administrativas al señor Erwin Tress. ¿Pero eso fue motivado por qué? Porque algo yo tenía que hacer conmigo y gracias a Dios yo no estaba necesitada, porque mi esposo pues se ocupaba de los hijos y yo tenía también herencia familiar, pero uno no puede vivir sin algún motivo. Y yo me hice una pregunta interna: ¿qué es lo que yo amo más hacer? En ese momento era montar a caballo, pero no había una manera de ganarse la vida o de tratar de hacer ¿verdad? Una carrera de montar a caballo. No había ni competencias de salto, ni premios de más que una cintita y eso. Francamente llegué al punto de que los caballos de paso fino ya habían pasado más o menos la época de interés mío, porque había solo una cosa que se podía hacer con ellos, que era dar una vueltecita en un redondel, ¿verdad? Pero no había más vida. Por lo tanto, cuando yo me le presento, como dominaba el inglés, me le presento a los señor Tress y a Henry Wessel. Sí, Erwin Tress, que para ese entonces era gerente general. Era gerente general y simplemente yo sin cita ni nada le dije: yo soy fulana de tal y me gustaría hablar con el señor Tress para ver cómo yo puedo trabajar en el hipódromo. Yo no le dije nada de ser jockey ni nada de esta cosa. Y él me recibió muy cortés. Ellos siempre se portaron muy, muy bien conmigo, los dos, y alimentaron el concepto. Obviamente ellos le vieron el futuro a la publicidad con una mujer jockey. Pues cuando ellos aceptaron el concepto de que yo podía traquear caballos, galoparlos en el hipódromo, esto era antes de aplicar para una licencia, era para esos tiempos que el capitán Luis Dueñas Estrada, de Ecuador, se había formado en la caballeriza de Latinoamérica. Era todo uno, era alemana. O sea, la enseñanza era de fundación alemana a la caballeriza y la caballería de Latinoamérica, donde las tenían. Y el capitán Luis Dueñas Estrada era un hombre muy interesante. Él tenía un gancho y había adaptado las riendas a poder utilizarlas, y llegó a ser el campeón de Latinoamérica aún después que él se voló la mano en un accidente con una escopeta. Yo lo conocí y él me alimentó el concepto y me mandaba al hipódromo, y le pedimos permiso al señor Tress de yo poder galopar los caballos. Para eso me tuvieron que otorgar una licencia de traqueadora, que fui la primera. Y yo iba a galopar los caballos de la escuela de jinete, que eran caballos que yo también los montaba y los exhibía
dentro del mundo hípico que él daba clases privadamente. Había un sitio ahí a la salida del hipódromo El Comandante que era unos establos con un picadero que él tenía, que daba en la misma carretera. Okay. Y ahí era donde él tenía el área donde él... donde él comenzó la primera escuela. Dando clases de, en este caso, equitación, pero sí, también con miras a los interesados convertirse en jinete eventualmente, ¿no? Bueno, él fue el que designó el hipódromo como el nuevo, el director de la escuela de jinete. Eso vino posterior a yo conocerlo a él y a ese desarrollo. Usted me menciona que usted es la primera en haber recibido una licencia, la primera mujer en haber recibido una licencia para, como usted dice, traquear, en este caso, ejercitar caballos en la mañana, pero lo hacía con los caballos de la escuela. Sí, al principio. ¿Cómo cayó eso? Porque al ser la primera, ¿hubo algún tipo, cuando usted hizo la solicitud o en el trámite para lograrlo, cómo fue el impacto que tuvo antes de luego, posteriormente, solicitar licencia de jinete? En ese caso, como galopadora, que nunca había habido una, ¿cómo fue el impacto? La impresión que eso causó. Sí, habían muchísimas personas conocidas en Puerto Rico de sociedad que conocían a mi familia y se escandalizaron cuando se sabía que yo pretendía estar en el mundo del backstretch, que era un mundo habitado por hombres exclusivamente. Creo que Aide Rodríguez era la primera mujer entrenadora. Correcto. Y era, tú sabes, un mundo que era todo de hombres y bueno, pero un amigo de mi padre, Arturo Noble, que tenía el Lone Stable y el Opera Stable, fueron los primeros dos, y Javier Maimó, entrenador, que me dieron a mí caballos para galopar. Al principio, o sea que ya esto era un oficio, ya yo no estaba, ellos me vieron galopar los caballos en la pista pero eran caballos ya entrenados y adiestrados. Yo tenía toda el conocimiento del animal y el mero hecho de que yo sabía cómo pararme en posa al caballo, cómo montarlo, cómo tocarlo, los calmaba un poco. Tanto era así que para un poco de entretenimiento de los otros galopadores me tiraban piedritas a ver si el caballo brincaba y yo me caía, o muchas veces me ofrecían caballos que eran notorios en la pista porque se le desbocaban a todos los jinetes. Pero el montar un caballo de carrera no es una cuestión de fuerza, o sea que no era necesario yo tener la fuerza de un hombre, sino tener balance y empatía con el animal y saber. ¿Y esa transición, cómo usted la pudo lograr, el cambio de acostumbrada a montar caballos de ecuestre, entonces ahora a galopar, en este caso, caballos de carrera? Bueno, pues yo tuve los tres mejores maestros del hipismo: Junior Cordero, Eddie Belmonte y Manny Caraballo. Así es que esos tres me enseñaron la malicia, me enseñaron el cambio de fuete, me enseñaron el ritmo y cómo poder administrar las energías del caballo para el final. Tanto fue así que cuando salí de Puerto Rico, fui a Saratoga y tenía ahí a Eddie y a Junior, los dos, que siguieron haciendo amigos míos hasta el final. Siempre muy caballerosos, pero ellos, una vez que ellos me cogieron a mí de alumna y me protegieron, ya todas las traversuras cesaron. Para mí, lo más difícil fue arrancarle el gate. Porque ahí tú estás en una caja de metal con un animal muerto de miedo. Yo te digo, pues yo me especializo en los caballos jóvenes, los dosañeros, y después que salí de este periodo de mi vida me dediqué a la doma. Y la verdad del caso que con tu parada allí y el caballo moviéndose y todo eso, y palafrenero ahí, era un momento de segundo. Y tú tienes que tener la confianza porque eso es lo que tú le impartes al caballo. El caballo sabe si tú estás muerto el miedo y eso le da más miedo a él. Así que hubieron 2 o 3 very close, tú sabes, escapadas que francamente yo no las quisiera volver a vivir.
fueron de pesadilla. Yo una vez me quedé enganchada con un potro que se trató de trepar por encima de la puerta y yo me tuvieron que sacar de encima del caballo porque yo estaba agarrada completamente. Usted menciona que Cordero, Caraballo y Belmonte fueron como personas que le ayudaron, le aconsejaron, le enseñaron. Y me dieron fuerza, me dieron ánimo a seguirlo a pesar de mi condición de mujer. Ellos no vieron eso. Ellos vieron que yo tenía la pasión. Y le ayudaron en ese sentido a seguir con eso. Eddie tenía unas manos que eran seda. El caballo, él tenía una comunicación con ese caballo. Y también él me enseñó a cambiar el fuete. Junior me enseñó a meterme por el hoyo que no existía. Y ya te digo, Manny era una persona más travieso y más, él tenía más malicia. Caraballo. Sí, pero 3 amigos que yo los aprecio hasta el sol de hoy. ¿Usted cuando empezó iba con la mira puesta a ser jinete, a montar en carreras oficiales o meramente probar como galopadora, a ver qué sucede y si me gusta pues me quedo como galopadora o domadora y explorar entonces la posibilidad de ir a Estados Unidos y hacerlo? ¿O usted ya tenía la mira fija en convertirse en jinete? Yo tenía la mira fija de convertirme en jinete porque lo único que pagaba era ser jinete. O sea, un sueldo por caballo no es lo mismo que un oficio. Yo quería ponerme la seda. Y obviamente en ese tiempo ser jinete era algo que distinguía. Masculino. Y distinguía también, porque el hipismo en esa época era un deporte que tenía muchos seguidores, especialmente en el área metropolitana de San Juan. Eso es así. Pero no era por la fama, era por la... yo siempre me mido las cosas conmigo misma. ¿Puedo o no puedo? Era como una prueba mía. Era un reto. Era un reto para mí. Y francamente no se me había ocurrido el mundo de hombres hasta que no me lo... todo el mundo hizo alarde de eso, que eso era lo importante. Para mí en el mundo hípico era diferente al mundo de hipismo. Porque la parte de ecuestre, los hombres y las mujeres eran intercambiables en todas las competencias del mundo. No habían saltos de mujeres y saltos de hombres. No habían saltos de caballos machos o caballos castrados o yeguas o potrancas o potros. Nada de eso. Era el mejor caballo ganaba conducido por el mejor jinete. Y yo miré el hipismo de esa manera, ingenua quizás, pero de esa manera. ¿Cuál era la diferencia? Pero no todo el mundo lo vio así. ¿Cuándo entonces es que surge el usted decidir ya aplicar para una licencia de jinete? Cuando eso ocurre, ya usted se sentía lista, como que, o sea, empieza a galopar y entonces pasa cierto tiempo, usted ganando condición y ganando también conocimiento. Pero entonces, ¿cuándo es que surge el momento en el que usted dice, bueno, yo quiero ser jockey, quiero aplicar? Bueno, eso vino con pocos meses porque el capitán Dueñas Estrada ya era en propiedad el director de la escuela de jinetes. Muy bien. Y ya él conocía que yo montaba a caballo y que dominaba cualquier condición y situación y cualquier animal. Eso no era el problema. El problema era entonces con la recomendación de él fue que el hipódromo, los oficiales del hipódromo dieron a mí la licencia de traqueador. Después de eso, lo natural, el próximo suceso sería jockey. Pues los del hipódromo estaban, oh yes, vamos a hacerle a usted una cabina particular con su shower y su hot, ¿cómo se llama? La sauna y todo eso. Pero la Junta Hípica era el que tenía la última palabra y tuve que ir a pedirle formalmente y me citaron a una entrevista, don Agustín Mercado Reverón, 6 hombres, un panel, todos, muchos conocían a mi padre. Y eso era eso era lo único que, la única valla que quedaba entre mi pasión y deseo de ser jockey y el actualmente serlo. ¿Y fue difícil esa barrera? ¿Cómo pasó? Bueno, en el 1963 Puerto Rico era un país sumamente machista. El mero hecho de que una mujer tuviera la audacia, o sea, el atrevimiento de querer meterse en un mundo gobernado por los hombres, es como si yo hubiera dicho que quería meterme en las ligas mayores y ser pitcher. Eso era un escándalo. Claro está, el hipódromo por su lado veía la posibilidad de una atracción, ¿verdad?, para
el hipismo. Toda la gente en el backstretch me respetaban, me conocían, sabían que yo era una persona seria, madre de hijo, y que tenía la aptitud. El capitán Luis Dueñas Estrada me dio el certificado de graduada de la escuela de jockey, y eso me daba la condición. Y el manual de jockey lo decía. Voy a las entrevistas y está don Agustín, que era la autoridad absoluta. Los otros 5 hacían lo que él decía. Y don Agustín dijo en palabras textuales, él como que se sonrió conmigo y me dice, ¿y esta cosa, por qué usted quiere ser jockey? Y yo digo, bueno, porque me gustan los caballos y es una manera que yo puedo ejercer y ganarme la vida con esto, porque en las competencias de ecuestre eso no es una profesión. Entonces él me dice, bueno, pero el problema que nosotros vemos es que usted nos reúne las condiciones en el manual. Yo saco el manual y le abro el libro y le digo, mira, aquí dice, un jinete se describe con la condición de ser una persona de 16 años y medio y no más de 5'2" en estatura. Yo digo, esas son las condiciones para ser jockey. Yo soy una persona y tengo 23 años. Bueno, pero mire, usted tiene que comprender, me dice él a mí, que las mujeres son el sexo débil. Y que usted sabe que las mujeres, por emociones y por condición de ser, pues es posible que por un amorío usted tire una carrera. Y yo le digo, bueno, don Agustín, ¿cuál es la diferencia entre una mujer tirar una carrera y un hombre que lo hace por dinero? Los 6 se quedaron mirándome, no sabían qué hacer. Finalmente, uno dice, bueno, pues le vamos a contestar por carta. Yo tengo la carta, no la tengo conmigo en estos momentos porque está fuera del país ahora. Pero la carta decía que ellos en este momento no veían oportuno darle entrada a mujeres en juegos de azar. En ese caso, cuando usted recibió la carta que leyó lo que decía, denegándole su petición. Lloré. A eso iba. Oh. ¿Qué sucedió después? No, yo lloré como la Magdalena. Y yo vi el mundo, ay, se me acabó, no puedo hacer lo que yo quiero, qué barbaridad. Y me dio una clase de rabia. ¿Pero qué se iba a hacer? ¿Continuó galopando? Bueno, ahí sí y no. Porque el capitán Luis Dueñas me dijo, mire, Jane, tú tienes un talento, tú tienes un deseo, pero si no se te da en Puerto Rico, yo conozco una señora muy seria en Virginia, Margaret Waters. El marido de ella, Sidney Waters, es uno de los más destacados de todo. Él era el entrenador de Belmont, imagínate, por la cual está nombrada el clásico, August Belmont. Y yo quisiera, si tú estás en disposición de salir del país, yo quisiera presentarte a esta señora para que tú vayas a trabajar. Esa señora tenía una reputación de que no le duraba a una gente ni un mes, a veces ni día, porque era muy exigente. No solamente le duré, sino que ella me invitó a quedar con ella permanentemente como assistant. Y ella me llevó a los hipódromos de Charlestown, en West Virginia, y a Laurel, y a Rhode Island creo que había un clásico allí. Pero ella era una señora de alta sociedad en Middleburg, Virginia, y ahí fue como yo llegué a Middleburg. Pero el destino era otra cosa, porque también yo conocí a un dueño de caballo hípico, dueño de potrero aquí en Puerto Rico. Y pues él me persiguió con llamadas y todas clases, como los hombres hacen. Bueno, no todo. Con villas y castillas. Y terminé por casarme con Carlos Matos Seno, y tuvimos 14 años de matrimonio. Entonces el interés mío fue en tratar de rescatar los caballos del hipódromo para recondicionarlos a otra vida. Carlos Matos tenía un potrero establecido en Guayama. En Guayama.
La cuna de los caballos de paso fino, Dulce Sueño y todo eso. Para efecto de que el público conozca, don Carlos Matos era hijo de Rafael Matos, que es la persona que hoy día, en honor a quien se le celebra un clásico, por ser precursor de la crianza nativa en Puerto Rico. Y era dueño del potrero Matos en Guayama. Exactamente. Pero allí usted mantuvo todavía su relación directa con los caballos, como usted menciona, pues claro exportando, pero también trabajando con los caballos. Más que eso, llegué a convencer a Carlos de que para poder realmente, el caballo se empieza a domar en el vientre, como se empieza a alimentar el potro en el vientre. Y esas dos cosas cambiaron el hipismo en Puerto Rico, porque eso se desconocía. Yo, con un veterinario en Florida, llegué a preparar una fórmula que se llamaba PVM, Protein Mineral Vitamin, con calcio de pescado, de huesos de pescado de Chile, con soya y una combinación de minerales, trace minerals, y empezamos a darle eso a los caballos. Los potros de nosotros en las ventas parecían ya caballos de 3 y 4 años. Eso cambió todo. Pero yo le dije a Carlos, porque yo vi el trato de los animales era muy brusco. Bueno, como los hombres, agarra el caballo. Las mujeres, pues es más, ven a mí. Y yo le dije, tú necesitas 10 Janes en este potrero. Y a esos fines, pues yo puse anuncios en el Middleburg Chronicle of the Horse, que es un magazine que lo leen todos los ecuestres en América por lo menos, y el Western Horseman, pidiendo más Janes, que mujeres que soñaban con caballos de noche y querían una vida en ese mundo, que si venían a Puerto Rico yo les enseñaba lo que yo sabía. Muchas de esas mujeres que pasaron por mis manos ya fueron a los Estados Unidos, a Ocala, a Kentucky, a California, a Nueva York, a ser las directoras, las managers, broodmare managers, que eran las que bregaban con los potros y las yeguas. ¿Y esa vida dentro de la hípica, hasta cuándo duró? ¿Hasta cuánto tiempo más después? Una breve intersección aquí de vida hípica. En mi época ya como esposa de Carlos, las damas hípicas decidieron dos cosas, la cual yo tuve injerencia. Primero, me pidieron que yo presidiera las damas hípicas, lo cual hice con gusto. Eso era como un club, una entidad dentro del deporte. Las esposas de todos los dueños de caballos. Muy bien. Y las incité a que tuvieran sus propios colores, que tuvieran sus propios establos. Fuimos hasta la legislatura para cambiar la ley. Yo tuve que pedirle la firma a mi marido para comprar un carro. En aquel entonces las mujeres no tenían derecho de tener su propio establo, sus propios colores. Después que aceptaron ese cambio, pudieron hacerlo. Ahí comenzaron entonces a mujeres a ser las dueñas de sus propios colores y poder tener sus propios animales en carrera. ¿Usted llegó a tener también caballos? No. Porque por los intereses, una vez que me casé con un criador que era dueño de establo, no podíamos tener conflicto. Okay. O sea, no podía ser jockey. Sí, por reglamento hípico. Por reglamento hípico. No podía yo ser jockey ni tampoco tener ningún interés en caballos de carrera, sí. Porque todos los caballos que no nos compraban, Carlos se los ponía en competencia a que le compraban los caballos. Okay. Volviendo atrás un poco a ese intento que usted tuvo de convertirse en jinete y que no pudo ser, por la razón que ya sabemos, la denegación que hubo de licencia. No hubo el deseo previo a su relación ya matrimonial con Carlos Matos de volver a intentarlo, de tener una apelación a esa decisión o incluso ir a Estados Unidos y tratar de obtener una licencia para montar en Estados Unidos. ¿O usted pensaba que haciendo eso en Estados Unidos iba a pasar lo mismo? Bueno, sí, iba a pasar lo mismo probablemente, pero no. Una vez que yo decido, yo no miro para atrás ni para coger impulso. Ya eso para mí fue una etapa, y además que Carlos no lo hubiera tolerado. Carlos no quería que yo fuera miembro del equipo olímpico
de caballos de salto. Y yo lo respetaba, eso eran las decisiones de él. Pero sí había futuro de mujer, porque aquí vino Kathy Kushner. En el interín se había establecido el club ecuestre. El club ecuestre no necesariamente se montó como un club ecuestre abierto, era un club de los dueños de caballos. Todos los dueños de caballos podían ser miembros. Después fue que empezaron otras personas ahí, y don Germán Riquehoff era el presidente del Comité Olímpico en Puerto Rico, y él, una de las personas que él escogió para representar a Puerto Rico en las Olimpiadas era yo. Pero Kathy vino a dar una clínica. Ella era la primera mujer en el equipo americano, no la primera mujer que competía en las Olimpiadas, pero la primera mujer en el equipo olímpico americano. Era más o menos de mi estatura, de mi peso y de mi condición. Y cuando ella se percató y se enteró y le contaron, y ella y yo hablamos de romper las barreras de ser jockey, mujer, ella le intrigó. Y ella fue la primera mujer en Maryland en sacar una licencia de jockey. Kathy Kushner. Y luego de eso vinieron otras en Estados Unidos. Sí. O sea que ella fue la que abrió la gatera, como quien dice, y detrás de ella se metieron todas las demás. Luego de eso, su historia, estamos hablando de 1963, y de ahí en adelante toda esa parte de la década del 60 hasta que lleguen los 70. En los 70, ya a principios de los 70, aquí surge otra fémina que hace el intento, pero lo consiguió. Sí. Vilma Machado. ¿Me acuerdo? ¿Usted se enteró de lo que estaba pasando con Claro Vilma? que sí. ¿Qué le pareció? Ay, a mí me pareció muy bien. Yo hubiera querido que hubieran habido 20 Vilma. Porque eso le dio validez a mi intento, que yo no estaba, tú sabes, no era una mujer desquiciada que simplemente quería hacer voluntariosamente una cosa que hacían los hombres. ¿Qué le pareció el hecho de que Vilma fuese la primera y que, como pasó con Kathy Kushner, ella fue la que abrió la gatera, como usted menciona, para que luego de Vilma viniesen otras, como ha sucedido en los últimos 45 años? Que celebro. Lo celebré entonces y lo celebro ahora, porque siempre hay una persona que tuvo la idea. Y en este caso fui yo, que se nutrieron muchas, ya digo yo. Lo mismo digo, lo repito, no es tan importante ser la primera en que no seas la última. ¿Cómo usted se siente cuando piensa estamos en esta conversación y que le trae al recuerdo todas esas situaciones que usted vivió en los 60, especialmente cuando usted hizo el intento y que se le denegó, pero más allá de eso, el haber intentado, el haber incluso haber sido la primera en galopar caballos en el hipódromo? Me siento muy feliz en ver que es una idea que otras personas pudieron, porque los tiempos cambian. Hay veces que uno se adelanta a los tiempos. Y en el caso particularmente de esta situación, yo estaba adelantada a mis tiempos. Y me siento vindicada de que lo que yo comencé por mi pasión, hay otras personas que sienten ese deseo, quizás no porque tienen la cultura hípica o caballística que yo tengo, que no nacieron bajo las patas de un caballo, pero que les llama la atención. ¿Ha continuado su relación con el deporte hípico, el deporte ecuestre, a lo largo de estos últimos 40 años? ¿O ha habido alguna, o surgió alguna situación que provocó que usted se alejara del deporte? Bueno, cuando yo me fui de Puerto Rico en 1979, no fue que yo abandoné el deporte hípico, pero ya yo no estaba ni de criadora ni de participante como ¿verdad? Jockey ni nada de eso. Pero sí evolucionó, porque todo en la vida evoluciona y uno crece con los tiempos. Middleburg, Virginia, que primero lo conocí en el 63, 64, volví a Middleburg en mis terceras nupcias con Bob García. Él y yo nos retiramos
después de 25 años de vida pública, como senador estatal y como congresista, él aceptó mi reto. Yo le dije, hemos vivido la vida tuya por estos 30 y pico de años, ahora vamos a tratar la mía. Él me decía, pero ¿y por qué nos tenemos que mudar para el campo? Él era un hombre de la urbe, imagínate, de Nueva York. ¿Por qué no tenemos que ir al campo? ¿Por qué no podemos tener una casita en el campo? Yo digo, no. Yo quiero vivir en el campo. Yo soy del campo. Porque yo siempre, toda la vida, he tratado de volver al sitio más feliz donde estuve, que fue en Barranquitas con mi caballito. Eso es lo que a mí, toda la vida. Y él me dijo, ok, bueno, pues, ¿qué más da? O sea, mi abuelo decía, cuando tu mujer quiere que te tires por la ventana, procura vivir en una casa terrena. Actualmente vinimos a Puerto Rico, Bob y yo, y aquí pues yo lo atendí a él y no hice más hipismo. Pero te puedo decir que desde los 5 hasta los 75 tuve un caballo en mi vida. Y parte del interés que yo tengo en esta entrevista que estamos haciendo, Joe, es porque yo quiero que las mujeres no se den nunca por vencidas. Como estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, y esta hermosa idea que está publicada en los periódicos de las carreras que van a hacer con las jockeyes. Quiero que ellas sepan que yo fui la primera, pero no es importante ser la primera, es importante no ser la última. Y que sigan con sus sueños, cualquiera que sea. En el caso mío, eso fue un sueño. Pero si ese sueño no se le da, no dejen de soñar. Invéntense otro sueño. Y esa es la idea de tener una vida feliz, porque se le puede cerrar una puerta, uno puede fracasar, pero el fracaso solamente indica que tú intentaste, no es el fin del mundo. Bueno, pues Jane, para mí ha sido un honor, un placer tener esta conversación con usted y darle, ¿verdad?, la oportunidad también al público de conocer un poco, porque la historia en relación a la llegada de la mujer en el hipismo, en este caso, como Aidez Rodríguez como entrenadora, luego Vilma Machado como jinete, pues muchas veces se piensa que ellas fueron las que empezaron el camino, pero realmente hubo una persona como usted, que tiempo antes ellas había tratado. Ellas empezaron el camino, pero yo lo haré. Usted lo preparó y ellas siguieron. Exactamente. Pero nada, un honor realmente tener esta conversación con usted y conocerla primero, y le agradezco, ¿verdad?, la oportunidad. Pues yo le agradezco la oportunidad de poner mi piedrita en el libro de la historia, y yo espero que las mujeres, no solo en el hipismo, pero en todo lo que se les presente, nosotros no solamente lo hacemos mejor, lo hacemos con más pasión. Y eso es así. Muchas gracias. Gracias a ti.